En el presente video vamos a hablar acerca de lo que son las funciones de información y las funciones de base de datos. Primero tenemos que las funciones de información nos sirven para obtener información sobre el contenido de una o varias celdas y también información sobre los valores de los datos. Aquí tenemos el listado de las funciones de información. Y también tenemos las funciones de la categoría de base de datos, que se emplean sobre todo para analizar los datos que existen en una base de datos que contiene Excel. La característica principal de ellos es que porque el nombre comienza con las letras BD y porque en todas las realizaciones del cálculo siempre van a haber tres argumentos. Y aquí podemos ver el listado de las funciones de ellos. Bueno, entonces para seguir vamos a explicar tres ejemplos. El primero es acerca de la función de funciones de información. Aquí tengo mi cuadro yo, aquí un cuadro acerca del equipo masculino de fútbol de una escuela. Y yo lo que necesito es saber en qué celda en qué columna yo voy a encontrar los apellidos de los jugadores. Entonces para eso yo me coloco una celda en blanco y escribo la fórmula. Igual a celda, entre paréntesis, me despliegan estas opciones y me voy de clic derecho en columna. Entonces le doy columna y me voy a donde está el primer apellido del primer jugador y me da 4. Esto significa que en mi hoja de cálculo, en toda mi hoja de cálculo, los apellidos de los jugadores los encontraré en la columna 1, 2, 3, en la cuarta columna las encontraré. Ahora yo necesito saber en qué fila voy a encontrar al último jugador. Entonces vengo yo y me coloco y digo, esto va a ser igual a celda, entre paréntesis, me despliego otra vez el contenido, doble clic en fila y me voy y doy clic en el nombre del último jugador y me da 14. Y en efecto, si yo busco y si yo me voy a la hoja de cálculo, veo que en el número 14 se encuentra el nombre del último jugador. Ahora vamos a ver un ejemplo acerca de las funciones de la base de datos. La base de datos nos dice que según la definición son funciones que nos ayudan a encontrar valores o a saber valores de una base de datos que ya tengo yo aquí. En este caso mi base de datos habla acerca de unos códigos, las cantidades y los costos unitarios de dichos códigos. Entonces yo lo que quiero saber es, por ejemplo, necesito saber cuántos códigos voy a encontrar que sean mayores que 2337. Entonces, en mi base de datos, vengo yo y escribo, esto va a ser igual a, como se recuerdan, todas comienzan con BD. BD, yo lo que ando buscando es contar, porque necesito contar cuántas hay, contar, abro paréntesis, y la sintaxis me dice que primero voy a escribir mi base de datos. O sea que selecciono toda la tabla, punto y coma, después va el nombre del campo, lo que yo necesito saber, los códigos, los escribo entre comillas, códigos, cierro comillas, punto y coma. Después dice que van los criterios. Los criterios yo los tengo acá y cierro paréntesis. Y esto me da igual a, solo agarré uno. Esto me da igual a 3. Esto significa que si en efecto, si yo me voy a mi columna de códigos, encuentro 3 que son mayores a 2337. Ahora yo necesito saber de mi columna de cantidad cuál es el dato máximo que yo voy a encontrar en esta columna. Para eso yo me voy y escribo, esto va a ser igual a BD máximo, que ando buscando el número máximo, entre paréntesis, escribo la base de datos, cubro todo esto, punto y coma, el nombre del campo, yo necesito saber la cantidad, porque de ahí, de esa columna, yo voy a agarrar mis valores, mis datos, escribo cantidad, cierro paréntesis, cantidad, cierro comillas, después punto y coma, y después mi criterio.
cierro paréntesis y eso me da igual. Y en efecto, si yo me voy a mi columna de cantidad, veo que el dato mayor es número 9. Y el último ejemplo es acerca de unas funciones combinadas. Vamos a hablar acerca de las funciones de información, vamos a aplicar funciones de información y vamos a aplicar las funciones de base de datos. Tengo otra base de datos yo acá, desde hablar acerca de los vendedores por departamento y las ventas que tuvieron cada uno de ellos. Entonces yo lo que quiero saber es de un vendedor, saber el promedio, la suma, el contar, el mínimo y el máximo que tuvo esta persona, solo por esta persona. Entonces vengo yo y, y me coloco y digo aquí, esto va a ser igual a, pongo, como sabemos, siempre expresa con BD. Yo necesito saber el promedio, escribo promedio, entre paréntesis, base de datos, selecciono toda mi base de datos, punto y coma, el nombre del campo, en este caso son las ventas porque es la columna que yo me refiero, siempre entre comillas, ventas, cierro comillas, punto y coma, y después el criterio, que lo tengo acá, que me refiero a cuál vendedor es el que yo me estoy refiriendo. Cierro paréntesis, igual, me da este resultado. Entonces, para no estar repitiendo otra vez la fórmula, yo lo que voy a hacer, la voy a copiar y la voy a pegar en toda una de ellas. Pero para que los datos siempre se me mantengan, aquí le vamos a agregar el signo de dólar en cada uno de estos valores para que este ya quede grabado, tanto en la base de datos como en los criterios, porque estamos hablando de la misma persona y quiero que ya me quede grabado. Igual. Ahora sí, esto, control C, lo copio, selecciono estas otras celdas, le doy pegar, especial, fórmula y me aparece el mismo resultado. Lo único que voy a hacer aquí, voy a cambiar, en vez de promedio, voy a poner lo que es suma y ya me da la suma. En vez de promedio, le daré contar, escribiré contar y ya me da contar. En vez de promedio, aquí escribo mínimo, mínimo y me da el mínimo. Y aquí en vez de promedio, escribo máximo. Y si nos fijamos en nuestra base de datos, esto nos dice que esta vendedora Alba Majano tuvo en promedio sus ventas sus ventas promedio fueron de $25,116. La suma de todas sus ventas fueron de $100,464. Lo mínimo que ella vendió fue de 749 y el máximo fue 56,765. Y por último, para ir cerrando el video, les voy a les voy a mencionar dos tips que sé que les va a ayudar mucho para los cálculos que podemos hacer en Excel. Como todos sabemos, para hacer una suma, lo primero que hacemos o lo que nosotros hallamos más fácil es irnos aquí donde dice suma. Colocamos aquí el puntero y nos vamos aquí a suma y automáticamente nos da la suma. Y es muy bien, está muy correcto. Pero también yo en este momento les voy a enseñar otras dos formas para poder hacer una buena suma. Ahora bien, una de ellas es que vamos a mantener presionada la letra, en la tecla Alt, le vamos a dar más y igual. Esto nos va a dar automáticamente, nos dio la suma.